Durante siglos nos enseñaron que el infierno es un lugar de fuego eterno, un sitio de castigo consciente, de gritos, tormento y desesperación sin fin. Un lugar diseñado para provocar miedo, culpa, sumisión. Pero hoy vamos a hacer una pregunta incómoda. ¿Ese infierno viene realmente de Jesús? ¿O apareció mucho después? Hoy vamos a rastrear el origen de la idea del infierno como lugar de tormento, no desde la fe, sino desde la historia. Prepárate, porque lo que vas a descubrir podría cambiar para siempre tu forma de entender la espiritualidad. En los evangelios, Jesús no describió jamás un infierno de tortura eterna. Cuando lees la palabra infierno en muchas traducciones, Jesús en realidad utilizó otra palabra, Gehenna. Gehenna no era un reino espiritual, no era un inframundo, era un lugar real, un valle a las afueras de Jerusalén, un basural donde se quemaban desechos, animales muertos y restos impuros. Era el vertedero de la ciudad. Cuando Jesús usó la imagen de Gehenna, hablaba de algo simbólico, destrucción total, pérdida, las consecuencias de una vida vacía, el final de algo que ya no sirve. No hablaba de un castigo eterno consciente. En sus palabras, no hay círculos de tortura, no hay demonios con tridentes torturando almas, no hay fuego eterno para almas inmortales. Ese infierno, sencillamente, no está en boca de Jesús. Entonces, ¿de dónde salió? Con el paso del tiempo, el cristianismo dejó de ser un movimiento espiritual minoritario y se transformó en una institución de poder, la religión oficial del Imperio Romano. Y el poder necesitaba algo más fuerte que el amor. Para mantener el orden, necesitaba miedo, miedo al castigo, miedo al error, miedo al juicio eterno. Pero para infundir ese miedo, hacía falta algo que los evangelios no ofrecían, una imagen clara, gráfica y aterradora del castigo, un infierno visual. Y esa imagen no vino de Jesús, ni de los apóstoles. Tuvo que ser construida. En el siglo XIV aparece un poeta italiano llamado Dante Alighieri, y con él, una obra monumental que cambiaría la historia de Occidente, la Divina Comedia. Aquí ocurre algo decisivo. Dante no describe el infierno bíblico. Dante, literalmente, construye el infierno. Un infierno con 9 círculos, con castigos graduados según el pecado, con tormentos conscientes y eternos, con jerarquías demoníacas y, en el centro de todo, un ángel rebelde congelado en el hielo. Esta imagen, la de Dante, fue tan poderosa que marcó la imaginación de Occidente mucho más que la propia Biblia. Cuando piensas en el infierno, es muy probable que estés pensando en la obra de Dante, no en los evangelios. Pero surge la gran pregunta: ¿de dónde sacó Dante esta historia? Porque, como vimos, no aparece así en las enseñanzas de Jesús para entenderlo. Tenemos que ir mucho más atrás en el tiempo. Aquí viene una clave fundamental que casi nunca se explica. El ser que hoy llamamos Satanás no siempre se llamó así, ni representó siempre lo mismo. Su figura es el resultado de una fusión de ideas a lo largo de milenios. Primero, viajemos a la antigua Persia, mucho antes del cristianismo. En la religión del zoroastrismo aparece una figura llamada Ahriman. Ahriman representa la negación, el caos, el orgullo, la oposición al orden divino. Es importante entender esto. Ahriman no es un ángel caído que tienta a los humanos. No castiga almas en un infierno. Es un principio cósmico del mal, una fuerza opuesta a la creación. No es un verdugo, es la sombra. Aquí nace el arquetipo, no el diablo medieval. Más tarde, en la tradición islámica temprana, que comparte raíces con el judaísmo y el cristianismo, aparece una historia clave, en la de Iblis. Dios crea a Adán del barro. Luego, ordena a todos los seres celestiales que se inclinen ante su nueva creación. Todos obedecen, menos uno. Un ser de fuego llamado Iblis se niega, no porque niegue a Dios, sino por orgullo. Su argumento es: yo soy de fuego. Él is the borrow. ¿Cómo voy a postrarme ante algo que considero inferior? Fíjate bien en el matiz. Iblis no se rebela contra Dios, se rebela contra la dignidad espiritual del ser humano. Su caída no es por tentar a la humanidad, sino por su propio orgullo, por no reconocer lo divino en el otro. Aquí aparece por primera vez, en una narrativa clara, la caída por orgullo, el castigo, el fuego como símbolo de separación y la oposición al plan divino para la humanidad. Entonces, ¿cuándo aparece el nombre Satanás? Este nombre viene del hebreo Satán y significa simplemente el adversario o el acusador. En los textos hebreos antiguos, no era un nombre propio, sino un rol, un fiscal en la corte celestial. Con el paso de los siglos, la tradición judeocristiana fusionó estos 3 elementos: el arquetipo persa de Ahriman, la historia islámica de la caída de Iblis y el término hebreo Satán. Y así,
Como una construcción histórica y cultural, nació el Satanás medieval que conocemos hoy, no como una revelación divina única, sino como una evolución de idea. Con todos estos elementos en juego, la obra de Dante llegó en el momento perfecto para la iglesia medieval. Ofrecía imágenes claras, castigos visuales, miedo inmediato y, por lo tanto, un motivo poderoso para la obediencia. El miedo era una herramienta de control social muy eficaz. Y así, una obra maestra de la literatura, una ficción poética, terminó funcionando como un catecismo del miedo. El infierno simbólico de Jesús se convirtió en una amenaza literal y geográfica. La metáfora de la destrucción se transformó en la promesa de la tortura. Si volvemos a la fuente, a los evangelios, encontramos que Jesús habló de transformación interior, de amor, de perdón y de las consecuencias naturales de nuestras acciones, no de tortura eterna. El infierno que a muchos nos enseñaron no nació en Galilea con las palabras de un maestro espiritual. Nació en mitologías antiguas, en relatos persas, en tradiciones posteriores y sobre todo, en la necesidad de controlar a las masas con miedo. La pregunta, entonces, no es si existe o no el infierno. La verdadera pregunta es, ¿por qué nos enseñaron a temerlo de esa manera? ¿Y a quién beneficiaba ese miedo? La verdad no necesita del miedo para sostenerse. Esto es el Código Arameo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y comparte para que la verdad siga expandiéndose.